El cuadro de instrumentos empieza a parpadear sin sentido, el motor falla como si estuviera poseído, y de repente, todo el coche parece haber perdido la cabeza. Vas al taller y antes incluso de levantar el capó, ya te hablan de 500 euros solo por mirarlo con la máquina. Lo que casi nadie te dice es que muchos de esos fallos electrónicos no son averías reales, son errores acumulados, memorias saturadas y sistemas que se han quedado bloqueados. Y en muchos casos, puedes resetearlos tú mismo desde casa, sin herramientas especiales y sin gastar un solo euro. Lo que vas a aprender ahora ha salvado a miles de conductores de facturas absurdas. Pero hay una condición: tienes que seguir los pasos exactamente como se explican. Porque un solo error, especialmente en el segundo, puede causar más problemas de los que soluciona. Aquí no hay atajos. Si lo haces bien, el coche vuelve a la normalidad. Si lo haces mal, la electrónica puede quedar dañada. Empezamos por el paso que más incomoda a muchos mecánicos. El primer movimiento es desconectar la batería por completo. No es solo quitar corriente, es obligar a la centralita del coche a reiniciarse desde cero. Es el equivalente a reiniciar un sistema colapsado, pero a nivel profundo. Aquí el orden es crítico. Primero se retira siempre el borne negativo, nunca el positivo. Si empiezas por el positivo y haces contacto con la carrocería, puedes provocar un cortocircuito serio. De los caros. Una vez desconectado, no tengas prisa. 15 minutos exactos. Ni 5, ni 10. En ese tiempo, los condensadores internos se descargan por completo y se eliminan muchos errores fantasma que estaban confundiendo al sistema. Y aquí viene el detalle que casi nadie explica y que marca la diferencia entre que funcione o no. Con la batería todavía desconectada, entra en el coche y pisa el pedal del freno con decisión durante unos 15 segundos. Suena extraño, pero tiene toda la lógica del mundo. Aunque no haya batería, el coche sigue almacenando electricidad residual en distintos componentes. Esa energía puede mantener errores activos durante horas o incluso días. Al pisar el freno, fuerzas a que esa carga se libere a través del circuito de las luces. Es una descarga total. Muchos fallos persistentes desaparecen aquí, sin más. Si quieres evitar averías caras y aprender lo que los talleres no siempre cuentan, suscríbete a Secretos de los Mecánicos. Ahora viene un paso que pocos conductores conocen y que solo funciona si los anteriores se han hecho bien. La centralita del coche, la ECU, controla absolutamente todo: mezcla, ralentí, respuesta del acelerador, consumo. Cuando se desajusta, el coche empieza a comportarse de forma errática. Tras la descarga completa, hay una forma de obligarla a arrancar limpia. Con la batería aún desconectada, mantén pulsado el botón de arranque durante unos 15 segundos. No para arrancar, solo para descargar completamente los circuitos internos. Después conecta la batería, arranca el coche y déjalo al ralentí sin tocar nada durante varios minutos. En ese tiempo, la electrónica vuelve a aprender los valores básicos desde cero. Hasta aquí, muchos coches ya vuelven a la normalidad. Pero no todos. Porque a veces el problema no está en la memoria, sino en la información que le llega. Y ahí es donde entran los sensores y sus conexiones. Hay veces en las que el coche no está loco, simplemente está mal informado. La centralita toma decisiones basándose en lo que le dicen los sensores, y si esos datos llegan sucios, intermitentes o distorsionados, el resultado es un motor que falla sin una causa clara. Aquí entra uno de los pasos más ignorados y, a la vez, más efectivos. Los conectores de los sensores son las arterias del sistema electrónico. Por ellos viaja toda la información crítica: temperatura, presión, mezcla, oxígeno. Cuando se llenan de humedad, polvo o corrosión, la señal se degrada. El coche empieza a interpretar valores falsos y actúa en consecuencia. Fallos intermitentes, tirones, consumo disparado, avisos que aparecen y desaparecen solos. La solución no es cambiar sensores a ciegas. Es revisar y limpiar. Se hace con el contacto quitado y la batería desconectada. Se libera cada conector con cuidado, se inspecciona y se limpia con limpiador de contactos o alcohol isopropílico. Un cepillo de dientes viejo es más que suficiente. Si ves un tono verdoso en los pines, ahí estaba el problema. Esa corrosión engaña a la centralita día tras día. Limpiado correctamente, el coche vuelve a recibir información real. Y ahora pasamos a uno de los sistemas que más confusión genera y que provoca situaciones peligrosas si no funciona bien. El cuerpo de aceleración electrónico no es un simple pedal. Es un sistema que decide cuánta aire entra al motor en función de sensores y órdenes electrónicas.
Cuando se descalibra, aparecen retardos al acelerar, respuestas erráticas o incluso apagados inesperados. Muchos talleres cobran cientos de euros por recalibrarlo con una máquina, pero hay una forma de hacerlo desde casa. Con el motor frío, arranca el coche sin tocar el acelerador. Déjalo al ralentí unos minutos. Apágalo, espera unos segundos y vuelve a arrancar en las mismas condiciones. Repite este ciclo varias veces. Lo que está ocurriendo es que el sistema vuelve a aprender la posición de reposo y los valores básicos de entrada de aire. Es un reaprendizaje interno. Cuando termina, la respuesta del pedal suele mejorar de forma clara. A esta altura, la mayoría de coches ya muestran un comportamiento mucho más estable. Pero hay un escenario aún peor, uno que deja a muchos conductores completamente tirados. Cuando el coche no arranca porque el sistema antirrobo ha decidido que tú no eres el dueño. Ese fallo aparece a menudo tras cambiar la batería o cuando hay caídas de tensión. El inmovilizador entra en modo protección y bloquea el arranque. El concesionario habla de reprogramaciones caras, pero en muchos casos basta con una secuencia concreta. Contacto en posición encendido durante varios minutos, contacto apagado, repetir el ciclo varias veces. El sistema acaba reconociendo la llave y libera el bloqueo. No es magia, es un protocolo de seguridad mal explicado. Y todavía queda mucho más. Porque incluso cuando el coche arranca, hay sistemas que siguen funcionando mal aunque no aparezcan avisos claros. Climatización, dirección asistida, luces del tablero. Todo eso también se puede recalibrar sin máquinas. Muchos conductores creen que, si no hay una luz roja encendida, todo está bien. Y ahí está el error. Hay sistemas que pueden quedar descalibrados sin avisar claramente, afectando al confort, a la seguridad y a la conducción diaria. Uno de ellos es la climatización. Cuando el aire acondicionado enfría cuando quiere, cambia solo de temperatura o parece tener voluntad propia, no suele ser una avería grave. Es un fallo de calibración. Tras desconectar batería o sufrir una caída de tensión, el sistema pierde referencias. Existe una secuencia sencilla que obliga al módulo a recalibrarse. Con el motor apagado, se ajustan los mandos de temperatura a los extremos, se arranca el coche y se deja que el sistema haga su ciclo completo. Durante ese proceso puede emitir ruidos extraños o mover compuertas internas. Es normal. Al finalizar, la climatización vuelve a responder de forma coherente. Otro sistema especialmente sensible es la dirección asistida electrónica. Cuando falla, lo notas de inmediato. El volante se endurece al aparcar, o al contrario, se vuelve excesivamente ligero. No es que la bomba esté rota, es que el sistema ha perdido sus límites de referencia. Hay una forma directa de enseñarle de nuevo dónde empieza y dónde acaba el giro. Con el coche arrancado, se lleva el volante hasta el tope izquierdo y se mantiene unos segundos. Después, hasta el tope derecho, otros tantos segundos. Se repite el ciclo varias veces. Lo que estás haciendo es obligar a la centralita a recalcular el rango completo de la dirección. En muchos casos, el tacto vuelve a la normalidad de inmediato. Y ahora entramos en uno de los trucos más desconocidos y a la vez, más rentables. Las advertencias del tablero no siempre indican un problema activo. Muchas veces son errores antiguos que ya no existen, pero que quedaron guardados en la memoria. El taller conecta un escáner, borra el aviso y cobra. Sin embargo, algunos coches permiten hacerlo sin herramientas. Con el contacto puesto y el motor apagado, se sigue una secuencia concreta con el acelerador, pisándolo varias veces y manteniéndolo presionado durante unos segundos. Si se hace bien, la centralita borra los errores almacenados y las luces desaparecen. No estás engañando al coche, estás limpiando su memoria. A estas alturas, la electrónica básica ya debería estar estable. Pero hay algo más importante todavía. Después de un reseteo completo, el coche necesita reaprender. Sensores, cambios, respuesta del acelerador. Todo vuelve a valores de fábrica. Y si en ese momento conduces de forma agresiva, le enseñas malos hábitos desde el primer minuto. Por eso, tras aplicar estos pasos, conviene conducir con suavidad durante unos kilómetros. Aceleraciones progresivas, frenadas normales, nada de forzar el motor. La electrónica analiza cada gesto y ajusta sus parámetros. Es un aprendizaje real. Si lo haces bien, el coche no solo deja de fallar, empieza a funcionar mejor que antes. Todavía queda el cierre, el punto donde todo cobra sentido y donde entiendes por qué estos pasos pueden ahorrarte cientos de euros cada año. Después de todo esto, hay algo que debes entender para no llevarte un susto innecesario.
Cuando haces un reseteo completo, el coche no vuelve a ser el mismo de antes. Vuelve a ser un coche sin memoria, sin hábitos, sin correcciones aprendidas. Y eso, durante unos kilómetros, se nota. Es normal que al principio el ralentí no sea perfecto, que el cambio automático dude un poco o que la respuesta del acelerador parezca distinta. No es una avería nueva. Es la electrónica reaprendiendo desde cero. Por eso, durante los primeros 30 kilómetros, conduce con cabeza. Aceleraciones suaves, nada de pisotear a fondo, frenadas progresivas. Piensa que estás enseñándole de nuevo cómo conduces. Si en ese momento lo fuerzas, grabará parámetros incorrectos y volverán los problemas. Aquí está la diferencia entre quien ahorra dinero y quien acaba otra vez en el taller. El reseteo no es el final. Es el principio del reaprendizaje. Y ahora viene la parte que más duele reconocer. Muchos de los diagnósticos graves que escuchas en talleres no son fallos reales, son sistemas descalibrados, errores antiguos y sensores confundidos por mala información eléctrica. No siempre, pero muchas más veces de las que te dicen. Saber esto no te convierte en mecánico, pero sí te evita pagar por trabajos que no necesitabas. Eso sí, hay una línea roja que nunca debes cruzar. Si después de seguir todos estos pasos el coche sigue fallando de forma grave, se apaga en marcha o muestra avisos críticos constantes, ahí sí toca diagnóstico profesional. La inteligencia está en saber cuándo un problema es electrónico y cuándo es mecánico. Confundirlos es caro. Secretos de los Mecánicos existe para ayudarte a cuidar tu coche y tu bolsillo. Suscríbete. Si alguno de estos pasos te ahorró una visita al taller, escríbelo. ¿Qué fallo tenías y cuál fue el que lo solucionó? No solo ayudas a otros, también haces que esta información siga llegando a quien la necesita. Porque entender tu coche, incluso la parte electrónica, es la diferencia entre conducir tranquilo o vivir con miedo a la próxima factura.